Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a hablarles sobre los músculos del tórax y del abdomen. Nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Polanco Sánchez, Guillermo Alfonso Solórzano Morales y quien les habla, Camila Andrea Rivera Díaz. Tenemos la miología, que de acuerdo con su especialización funcional según criterios morfológicos es posible diferenciar dos variedades de tejido muscular. En el tejido muscular liso tiene a su cargo funciones de contracción en los órganos internos, y en el tejido muscular estriado se puede subdividir en musculatura esquelética y musculatura cardíaca. Tenemos los músculos torácicos, en ellos están los músculos de la pared torácica, que los músculos de la pared torácica comprenden dos grupos diferentes. En el primer grupo comprenden los planos superficiales y profundos de los músculos de la cintura escapular, y en el segundo grupo habla sobre los músculos de la respiración. Los músculos de la respiración son propios del tórax y se insertan en las costillas y en los cartílagos costales, que comprenden los músculos que cubren los espacios intercostales, y otros más pequeños que se insertan lateralmente en las costillas. Los músculos que se mencionan a continuación integran el grupo de los músculos de la respiración. El primero de ellos es el diafragma. El diafragma solo existe en mamíferos, es una plancha musculotendinosa que se proyecta en la cavidad torácica como una cúpula convexa. En la parte que más se introduce en dirección craneal se denomina cúpula diafragmática. La superficie torácica del diafragma está cubierta por la fascia endotorácica y por la pleura, y se encuentra ligada con el corazón y a los pulmones por membranas serosas. Por la cara abdominal está cubierta por la fascia transversa y el peritoneo, y se encuentra en contacto con el hígado. Dorsalmente, el diafragma se encuentra fijado a la columna lumbar por fuertes pilares, y en el plano medio lo atraviesan dorsalmente la aorta, la vena acibus y el conducto torácico por el hiato aórtico. A la izquierda y ventralmente pasa el osteófago por el hiato esofágico. El diafragma está inervado por el nervio frénico, y el diafragma está formado por un anillo muscular periférico que se origina en el interior de la pared del tórax, y en una parte muscular, en una amplia hoja tendinosa central, es el centro tendinoso. Bueno, en la parte lumbar está formada por dos músculos que se denominan pilares derechos y izquierdos del diafragma. Aquí podemos observar el pilar derecho y una porción del pilar izquierdo. Ambos músculos se originan ventralmente en el cuerpo de las vértebras tercera o cuarta, en el hiato aórtico, a la aorta y al conducto torácico. Acá tenemos aorta con una arteria, sería acá dentro del hiato aórtico. El pilar derecho del diafragma está más desarrollado que el izquierdo y se abre en forma de abanico en una rama lateral que discurre por el lado derecho hacia el centro tendinoso y en dos ramas ventrales. Entonces aquí podemos observar el centro tendinoso. Estas son muy musculosas y se dirigen en dirección cráneo-ventral, aprisionando la hendidura por el esófago y los nervios vagos, así forman el hiato esofágico. El pilar izquierdo del diafragma, tenemos que en los carnívoros se ha desarrollado un pedúnculo lateral y uno intermedio. Entonces aquí podemos observar el pedúnculo intermedio y el pedúnculo lateral. Todo el pilar discurre en el borde dorsal del diafragma hacia el lado izquierdo y se integra en el centro tendinoso. Ventralmente los músculos psoas, que son los que están aquí, la pleura y el peritoneo están directamente en contacto. La parte costal del diafragma se origina dorsalmente en la cara interna de las 3 a 4 últimas costillas de ambos lados del tórax. Discurre en forma de arco a lo largo de las uniones costocondrales hasta la octava costilla, a la misma altura hasta el cartílago sifoides. Aquí se los puedo mostrar, el cartílago sifoides. En la parte external del diafragma nace el cartílago sifoides, que es el que les mostré ahorita, y ventralmente penetra en ambas partes costales. El centro tendinoso, con su cúpula diafragmática como vértice, representa la ubicación más craneal del diafragma. En su cara abdominal, el centro tendinoso, que es el que podemos observar acá que está señalando, está formado por tendones terminales de fibras musculares que ingresan en forma radial y que desde el lado torácico son reforzadas profundamente por esos tendinosos circulares en una rama entretejida. Bueno, acá tenemos como tal los músculos del
de la respiración, tenemos el nombre, inervación, origen, inserción y función. Tenemos el músculo serrato dorsal craneal, que su inervación son los nervios intercostales, su origen es la fascia espinocostotransversa, su inserción es a partir de la costilla segunda y cuarta, su función es tirar las costillas hacia adelante, o sea, un ensanchamiento del tórax. Tenemos el músculo serrato dorsal caudal, sus nervios, su inervación son los nervios intercostales, su origen es la fascia toracolumbar y su inserción es a partir de la novena o 12ª costilla. Estirar las costillas hacia atrás, o sea, hay un estrechamiento del tórax. Tenemos el músculos intercostales externos, su inervación son los nervios intercostales, su origen es el borde caudal de las costillas, su inserción es el borde craneal de las costillas siguientes y su función es tirar las costillas hacia adelante, o sea, hay un ensanchamiento del tórax. Tenemos los músculos intercostales internos, su inervación son los nervios intercostales, su origen es el borde craneal de las costillas, su inserción es el borde caudal de las costillas antecesoras, su función es tirar las costillas hacia atrás, o sea, hay un estrechamiento del tórax. Tenemos también los músculos elevadores de las costillas, su inervación son las ramas dorsales de los nervios torácicos, su origen es la apófisis transversas y mamilares de las vértebras torácicas primera a penúltima. Su inserción es el borde craneal de la parte proximal de las costillas siguientes y su función es tirar las costillas hacia adelante, o sea, hay un ensanchamiento del tórax. Tenemos también los músculos subcostales, que su inervación son los nervios intercostales, su origen son los paquetes musculares débiles entre los extremos superiores de las costillas, no hay inserción y su función son los refuerzos de los músculos intercostales internos. Tenemos el músculo retractor de la costilla, tenemos que su inervación es el nervio costoabdominal, el EVAS, y tenemos el nervio iliohipogástrico. Su origen es la fascia toracolumbar, su inserción es la última costilla y su función es retracción de las costillas. Tenemos el músculo recto del tórax, su inervación son los nervios intercostales, su origen es la primera costilla y su inserción es en la última costilla. Su función son retracción de las costillas. Tenemos el músculo recto del tórax, su inervación es los nervios intercostales, su origen es la primera costilla, pero su inserción son los cartílagos costales segundo a cuarto. Su función es tirar las costillas hacia adelante las tres primeras costillas. Tenemos también el músculo transverso del tórax, su inervación son los nervios intercostales, su origen es el ligamento externo y su inserción son las articulaciones costocondrales. Su función es el estrechamiento del tórax. Tenemos como anatomía comparada, tenemos el músculo serrato dorsal craneal de un canino, bovino, porcino y equino. Este músculo discurre sobre las costillas caudoventralmente desde craneal y dorsal. En los carnívoros se origina desde las primeras sexta a octavas vértebras torácicas hasta la fascia toracolumbar, se inserta en el borde anterior y la cara lateral aproximadamente de la tercera a la 10ª costilla. En los equinos llega hasta la 12ª costilla. Entonces, aquí podemos observar que, digamos, este músculo viene, en los carnívoros se origina desde las primeras hasta octavas vértebras torácicas. La diferencia que yo veo aquí de cada uno, podemos observar, digamos, en el canino, que es más extenso el músculo serrato que el del bovino. Lo mismo el porcino, es más extenso que el del equino, pero si podemos observar, es más separado el músculo serrato del canino y del bovino y el equino que el del porcino. El del porcino es como más unidito. En los músculos intercostales externos tenemos que ellos cubren los diferentes espacios intercostales con fibras dirigidas caudoventralmente. Entonces, como podemos observar, aquí en el canino es el número 21, en el bovino es 18, en el porcino 11 y en el equino 21. Entonces, es muy poca la diferencia, pero si podemos observar
es un poco más extenso el del equino, un poco más corto en el del canino y casi similares en el del porcino y del bovino. En los músculos intercostales internos tenemos que yacen a mayor profundidad en el espacio intercostal y discurren en dirección cráneo-ventral, desde el borde anterior de la costilla sucesora hacia el borde posterior de la antecesora. Entonces, los músculos intercostales externos, por ejemplo, aquí en el equino, son estos de acá. En los músculos intercostales internos, como lo dice, es más cráneo-ventralmente. Entonces, aquí se ve un poco menos en el canino, un poquito más en el bovino, mucho más en el porcino y un poquito menos también en el equino. Muchas gracias. En este caso hablaremos de los músculos del abdomen. Empezamos con los músculos de la pared abdominal. Los músculos de la pared abdominal son láminas musculosas, amplias y de un espesor escaso, que junto con sus aponeurosis terminales forman el sustento musculotendinoso de la pared abdominal. Estos tienen origen en el borde craneal de la pelvis, región lumbar y caudalmente desde el tórax. Estos músculos abdominales son inervados por los ramos ventrales de los nervios torácicos y lumbares. Estos músculos abdominales también participan activamente durante la locomoción del animal. Particularmente en los rumiantes y en los equinos, fijan la columna vertebral durante el desplazamiento. Presentan una amplitud de desplazamiento de los miembros posteriores que están particularmente desarrolladas en los carnívoros. De acuerdo con su posición y estructura en la pared abdominal, se puede diferenciar 4 músculos, en este caso el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo externo del abdomen, el músculo oblicuo interno del abdomen y el músculo recto del abdomen. En este caso pues encontramos el nombre del tipo de músculo de inervación, el origen, la inserción y la función. Empezamos con el músculo oblicuo externo del abdomen, con una inervación en las ramas ventrales de los nervios torácicos y lumbares, con un origen en superficie lateral de las últimas 8 a 10 costillas en la fascia toracolumbar, con una inserción en la línea alba y el ligamento inguinal y con una función de prensa abdominal y expiración, soporte del intestino. Seguimos con el músculo oblicuo interno del abdomen, donde presenta inervación las ramas ventrales de los nervios torácicos y lumbares, con un origen en la tuberosidad coxal, en la apófisis transversas de las vértebras lumbares y en la fascia toracolumbar, con una inserción en la línea alba y en la última costilla, especialmente pues en el arco costal, con una función de prensa abdominal y expiración, también con un soporte del intestino. En el músculo transverso del abdomen encontramos la inervación en las ramas ventrales de los nervios torácicos y lumbares. Presenta origen en las apófisis transversas de las vértebras lumbares cartilaginosas costales, con una inserción en la línea alba y una función en la prensa, con una función de prensa abdominal y expiración, también como soporte del intestino. En el músculo recto del abdomen presentamos inervaciones en las ramas ventrales de los nervios torácicos y lumbares, con un origen en el esternón, en los cartílagos costales de las costillas, a partir especialmente de la cuarta costilla, con una inserción en el tendón prepúbico y pecten del hueso pubis, presentando función también como prensa abdominal y expiración, y también el soporte del intestino. En este caso observamos la ubicación de las diferentes especies canino, bovino, porcino y equino del músculo oblicuo externo del abdomen. En este caso pues observamos en el canino, que está ubicado aquí en esta área abdominal. En el bovino pues lo encontramos un poco más dorsalmente. En el porcino lo encontramos en una parte más central.
Y en el equino la encontramos en esta zona, en la parte más dorsolateral de las costillas. Aquí observamos el músculo oblicuo interno del abdomen, que más o menos tiene una ubicación similar. En este caso pues lo encontramos aquí en el canino, también en esta zona el abdomen en el bovino, en este caso un poco más caudalmente en el porcino, también posición en ubicación abdominal obviamente, y en el equino también un poco más caudal. En este caso observamos es el músculo recto del backbone. Podríamos observar un poco más ventralmente en el canino, igualmente en el bovino, en el porcino también un poco ventral y en el equino también de la misma manera. Aquí observamos la vaina del músculo recto del abdomen. Esta pues se nota que envuelve por fuera y por dentro al músculo recto del abdomen en la región del vientre, con placas tendinosas en las que participa la fascia profunda del tronco, así como las aponeurosis de los 3 músculos abdominales restantes, como podemos observar. Las aponeurosis de ambos músculos oblicuos del abdomen, en este caso, forman la lámina externa de la vaina del músculo recto, como podemos observar en la imagen. Aquí hablaremos un poco del canal inguinal, que se presenta como un anillo inguinal profundo u orificio interno del canal inguinal, que se sitúa casi transversalmente al eje longitudinal del cuerpo. El canal inguinal ya aparece como embozo embrionario en la región que le da el nombre. Caudalmente se halla limitado por el arco o ligamento inguinal. En este caso. Este último representa el engrosamiento caudal de la parte aponeurótica del músculo oblicuo externo del abdomen. En este caso desde la tuberosidad coxal hasta la eminencia iliopúbica y el tendón prepúbico en este caso. Muy buenas, estimado profesor y estimados compañeros. En el día de hoy pues me correspondió el caso clínico. Quien les va a exponer es Guillermo Alfonso Solórzano Morales y empezamos. Bien, el caso clínico que me tocó fue la hernia diafragmática traumática canina. Entonces, pues antes de entrar al caso clínico debemos primero entrar en su contexto, es decir, cómo esto se implica, cómo se da, sus consecuencias y conceptos así relativamente básicos pues para poder entrar en entorno con el caso clínico. Bien, entramos con el contexto, que sería la hernia diafragmática traumática. Bueno, básicamente se presenta como un defecto que permite el paso de órganos del abdomen a la cavidad torácica. Dicho esto, podemos entender que el diafragma está compuesto por una capa muscular y tendinosa, siendo el punto más débil de la cavidad abdominal. La parte muscular del diafragma es mucho más débil que la parte tendinosa, porque la mayoría de las hernias se producen en esta área. Las partes musculares costal, esternal y lumbar del diafragma rodean un fuerte tendón central. Los músculos costales y esternales se insertan en el borde axial. El tendón central tiene una forma similar a una Y, cada una de cuyo brazo se extiende dorsalmente desde la región central hasta la costilla número 13. Los músculos lumbares pareados forman los pilares diafragmáticos. Cada una tiene un tendón bifurcado que se origina en los cuerpos de las vértebras lumbares tercera y cuarta, en medial del psoas menor. El músculo esternal no es pareado y se continúa con los costales izquierdo y derecho. En el 80% de las hernias diafragmáticas, el hígado se ve implicado y este se encuentra dentro de la cavidad torácica. Por lo que podemos proseguir con los tipos de hernias. En los tipos de hernias diafragmáticas existen 2 tipos de hernias. Existe la hernia diafragmática congénita, que es el defecto que ocurre cuando el diafragma no se forma completamente.
Entonces, esto se debe al desarrollo incompleto o defectuoso de una porción del diafragma durante la embriogénesis. Puede ser pleuroperitoneal si el contenido abdominal entra en el espacio pleural, o puede ser peritoneo-pericárdica si entra en el saco pericárdico. Esta última es más frecuente en animales domésticos. Otra puede ser también es la hernia diafragmática adquirida o la traumática. Entonces, esta suele ser causada por golpes fuertes o traumatismo. Normalmente en la hernia diafragmática traumática, el paciente llega en estado de shock, con membranas pálidas o cianóticas, que son azuladas. También llega con presentación de taquinea, que es alta frecuencia respiratoria, con taticardia, que son alta frecuencia cardíaca, y oliguria, que es la disminución en la producción de orina. Los síntomas se relacionan con el lugar ocupado por los órganos herniados y por la situación forzada y compresión del corazón y de los pulmones. También aparecen síntomas según el tipo de órgano que se haya herniado. Ya puede ser estómago, intestino, vaso, hígado, páncreas y útero, y el grado de obstrucción y compresión de vísceras y vasos. Por lo cual, entramos en las implicaciones de la hernia diafragmática traumática. Pero sus implicaciones tiene relevancia también las complicaciones. Entonces, estas complicaciones se dan a través de los signos. Estos signos dependen de la extensión del desgarro diafragmático y la cantidad de vísceras involucradas en la cavidad torácica. Un ejemplo claro es la disnea, que es el signo más frecuente, ya que al perderse la función diafragmática, la respiración es asumida por los músculos intercostales, escaleno y serrato dorsal. Esta se agrava con el ejercicio, pues el individuo no quiere tumbarse ni bajar las escaleras. Otro ejemplo es la auscultación torácica, donde revela sonidos cardíacos y pulmonares camuflados o ausentes, y pueden presentarse sonidos peristálticos si intestinos o estómagos están herniados. También están la anorexia, los vómitos, dolor en la zona ventral del abdomen y cólicos debido a la estrangulación o adherencia de las vísceras. En las hernias crónicas puede presentarse efusión pleural recurrente y resistente a la terapia habitual. Algunos de los casos presentan dilatación gástrica recurrente, ya sea aguda o crónica. Por lo que podemos decir que las implicaciones pueden ser a nivel respiratorio. A nivel respiratorio implica que la disnea y la taquinea son los signos clínicos más comunes en la hernia diafragmática. Además de la difusión, la ruptura del diafragma causa pérdida de contacto de la pleura parietal con los pulmones e impide al animal generar presión intratorácica negativa. Las presiones en las cavidades abdominales y torácicas se igualan, y los músculos pareados de ambas regiones llevan a cabo la ventilación. También se puede observar disnea por la efusión pleural. Las efusiones son muy comunes en los casos de las hernias diafragmáticas, y se deben a la obstrucción del drenaje linfático, inflamación de los órganos herniados o desplazados, aunque en la mayoría de los casos la efusión se encuentra en ambas cavidades, ya sea peritoneal o pleural, y a veces los órganos abdominales suelen ser sellados por el defecto diafragmático y en donde la difusión puede quedar restringida a la cavidad pleural. Otra implicación puede ser a nivel hepático, en donde el hígado es una de las estructuras anatómicas más implicadas, pues suele ser lesionada en el mismo momento en que ocurre la lesión diafragmática, o se puede introducir uno o más de sus lóbulos dentro de la cavidad torácica. Esto puede ocurrir tanto en las hernias diafragmáticas congénitas como en las traumáticas. La enfermedad causada por la presencia de los lóbulos hepáticos se debe a su congestión, necrosis o torsión de dicho órgano, o a la obstrucción de flujo biliar. La vena cava caudal y la vena hepática tienen paredes delgadas y de baja presión, por lo que son fácilmente compresibles. Cuando el hígado se hernia o sufre torsión, la compresión de estos vasos causa oclusión del flujo hepático venoso. El aumento de la presión en la vena hepática o en la vena cava caudal respecto de los sinusoides intrahepáticos resulta en congestión del hígado, dilatación de vasos linfáticos y extravasación de grandes cantidades de linfa hepática. También puede provocar hidrotórax, ascitis o una combinación de estas ambas enfermedades. También implica unas anormalidades cardiovasculares. Entonces, estas anormalidades cardiovasculares se observan más a menudo con las hernias peritoneopericárdicas, en donde la presión de las vísceras herniadas dentro del saco pericárdico puede causar taponamiento cardíaco e insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho. Y por último están las implicaciones gastrointestinales, en donde los principales efectos de las hernias diafragmáticas en las vísceras abdominales son la encarcelación, la obstrucción y la estrangulación. Todo esto resulta de la presión ejercida por el borde del diafragma cuando los órganos pasan sobre él, de la formación de la adhesión y estrechamiento fibrosos, o de la malposición o torsión de algún
órgano. La encarcelación del estómago y el intestino en la hernia diafragmática puede causar obstrucción parcial o completa. El timpanismo gástrico puede causar interferencia con la fusión cardiorrespiratoria por compresión de la vena cava caudal y de los pulmones, y puede ser rápidamente fatal. Por lo que, entrando ya en contexto con el caso clínico, podemos entrar de manera trascendental en el caso clínico. Bueno, en el caso clínico, pues, es una paciente de 1 año de edad, aproximadamente 1 año de edad, un peso de 14,7 kilogramos y de raza Border Collie. Entonces, según su historial, la paciente presentó un abdomen distendido y abalonado, donde se agitaba rápidamente al jugar y por ello paraba a descansar. Una de las dos, los dueños tenían pensado, o era a través de algún objeto que se había ingerido, o simplemente un accidente automovilístico que tuvo, pero que pues no le prestaban mucha relevancia. Entonces, por lo cual se prosiguió y se sospechó de una vez que era una posible afección respiratoria, por lo que se realizó una radiografía. En esto, antes de la radiografía, se realizó una anamnesis, que esta anamnesis es básicamente una recolección conjunta de datos que tienen como fin permitir la realización del diagnóstico del paciente de manera puntual. Entonces, a través de esta recolección de datos se encontró cambios en conducta, cambios fisiológicos y dificultades para respirar, por lo cual ahora sí se realizaba un estudio radiográfico. En la inspección particular, que puede considerarse como un diagnóstico, entonces, en esta inspección, al realizarse los respectivos procedimientos de inspección, se logró identificar que la paciente tenía taquipnea, llevando serias implicaciones, las cuales serían aumento de la respiración, aumento de la frecuencia cardíaca, mucosas pálidas, que estas mucosas pálidas están implicadas las mucosas gingivales y las conjuntivales pálidas. Entonces, a la percusión torácica presenta un sonido MATE sobre el emitórax derecho. A la auscultación torácica se escucha totalmente silente el emitórax derecho, por lo que a través de este informe se pudo también detectar una anormalidad en la cavidad torácica. Por lo que, a través de los datos recogidos en la inspección, se prosiguió un tratamiento, pero antes del tratamiento fue necesario primero ciertos parámetros. Primero, un análisis prequirúrgico. Segundo, un electrocardiograma que no presentó ninguna anormalidad. Tercero, una tricotomía. Y por último, una placa radiográfica, en donde se definió que el tratamiento sería quirúrgico. Y a través de la recolección de datos, se llegó al diagnóstico de una ruptura en la pared del diafragma. Entonces, durante el tratamiento quirúrgico, entonces se dio inicio a la intervención quirúrgica, por lo que se realizó todos los protocolos implicados. Y por ende, se prosiguió a la incisión de la línea alba, en donde hallaron líquido abdominal sero sanguinolento, en donde este se extrajo, y también se identificaron estructuras anatómicas implicadas, como hígado, intestinos, estómago y vaso. Entonces, estas estructuras anatómicas se desplazaron suavemente hacia caudal de forma manual, manteniéndolas con compresas húmedas. Así se pudo visualizar el diafragma, donde se ubicó el desgarro diafragmático en el hemidiafragma derecho con un tamaño aproximado de 12 centímetros de longitud, encontrando parte del hígado ingresado en dicho desgarro hacia la cavidad torácica. Se realizó el desbridamiento a la adherencia del mismo a la pleura parietal en forma manual, y una vez finalizando la inspección se procede a reposicionarlo en la cavidad abdominal. Se colocó una compresa embebida en una solución fisiológica para mantener a los órganos en la cavidad en su posición, y se procede a suturar la lesión diafragmática. Y otra vez finalizando se realizó el cierre y la inserción, en donde procedió a suturarse de manera que el cierre fuera de manera puntual y no tuviera ninguna afectación. Entonces, a través de ese tratamiento quirúrgico no hubo cambios o alteraciones cardiocirculatorios, y después de este tratamiento quirúrgico se llevó a cabo un seguimiento después de la intervención quirúrgica. Estas son las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención.